auténtico lujo para cualquier espectador. Que se detenga la vida real un momento y la ilusión y la magia nos cubran por entero. Volvamos a ser niños y que duendes, princesas, gigantes, fantasmas y valientes caballeros se apoderen de nuevo de este patio de armas. ¡Que comience la farsa teatral! ¡Vale ya, hombre! ¡Qué manera de gritar! ¡Perdona, genio, pero! No me gusta que me despierten con estos alaridos. Ah, bueno, si es así, ya sabes que me encanta conocer a la gente. ¡Hola, amigos! A mis amigos les gustaría conocer alguna de tus historias. ¿De verdad? ¿Os gustaría escuchar alguna de mis leyendas? Me parece muy bien. Oye, bufón. ¿Qué? ¿Y qué historia cuento? Pues no sé, la que tú quieras. A mí me ha contado un montón. La de la Reina Mora, la del mercader, la del colegio de Santa Bárbara y muchas más. ¡Ah, sí! Recuerdo esas historias como si fuera ayer. Aunque me quería escuchar alguna que no conozca. Está bien. Me estoy acordando ahora mismo de Ceín. ¿De quién? Ceín, un apuesto joven que vivía no muy lejos de aquí, justo a orillas de la playa. Oye, bufón, mientras yo te cuento la historia, tú me ayudas a escenificarla. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! Bien, amigos, allá va. Hace muchos años, allá por el siglo VIII, vivía en la fértil tierra que se extendía a los pies de la montaña de Cuellera un joven pescador llamado Ceín. Ceín era apuesto y trabajador. Y cada jornada divisaba desde las finísimas arenas de la bahía las pequeñas manadas de peces que estaban condenadas a acabar en su zurrón. Una mañana marchaba el joven Ceín con la red preparada por la orilla de la playa cuando de pronto paróse en seco al distinguir a lo lejos entre las olas
atrás la figura de un hombre que seguramente habría arrojado el mar la pasada noche. Al llegar junto a él y agacharse para examinar lo que creía ya un cadáver, vio que aún respiraba y que se trataba de un anciano de acosadas arrugas y rostro muy envejecido. ¿Cómo es posible que un anciano de tanta edad aún esté vivo? Debe de tener una gran vitalidad. ¡Vigoroso joven! Era yo tan joven y apuesto como tú, y he envejecido solamente en media jornada. Yo poseía el secreto de la eterna juventud. Destapa el saco que hay junto a ti y coge un espejo. Conserva este espejo, ahora es tuyo. Solamente tienes que mirarte una vez al día en él y siempre conservarás la edad y la apariencia que ahora tienes. Sé honrado y humilde, no ambiciones demasiado. Agradece a Alá el don que te ofrece y no intentes despreciar a nadie con él. Déjame morir tranquilo. ¿Será verdad este cuento del espejo? De verdad, no lo pierdo. Voy a estar durante un año mirándome en él cada día. Marcharé a casa. Y así lo hizo. Marchóse precipitadamente a su casa, impresionado por lo que le acababa de acontecer. ¿Dónde podría esconderlo? ¡Claro! En el pequeño halcón de mi estancia. Pasó un año desde que se llevó el espejo a casa, y aunque era un periodo de tiempo corto para poder cerciorarse del poder del mágico metal, notábase vigoroso y con aspecto juvenil en todo momento. Pasaron 4 años más, y entonces, comparándose a los jóvenes que tenían su misma edad, ya no le cupo duda de que el espejo tenía ese poder. Pues él se conservaba igual y sus amigos parecían mayores en apariencia. Oye, Zain, por ti no pasa el tiempo. Siempre te veo igual. Eres el único de todos los amigos que no ha cambiado nada. Ni una sola cana. Ya sabes que el aire y la brisa del mar son muy buenos para ti. Venga, Zain, no digas tonterías. Todos somos pescadores. Y tú eres el único que sigues igual que siempre. Hasta mi mujer me compara contigo. Dice que yo no me cuido nada. Eso es el amigo. No te cuidas nada. Ya por ahí vienen 2 de las muchachas del pueblo, como siempre, locas por ti. Hola, Zain. ¿Qué tal, Zain? Íbamos a por agua a la fuente y hemos pensado en pasar por aquí para saludar. Sois muy amables, muchachas. ¡Sois muy amables, muchachas! Oye, Zain, corren rumores por el pueblo que buscas esposa. Ya sabes cómo es la gente. Habla por hablar. Nosotras hemos cumplido los 16 y nuestros padres dicen que aún estamos en edad de casarnos. Pensábamos en acercarnos al mercado. ¿Por qué no nos acompañas, Zain? No puedo acompañar ¿Por qué no nos acompañas, Zain? No puedo acompañar a 2 bellezas como vosotras. Pero en fin, otro día será. Sí, Zain, otro día será. Oye, Zain, ¿viste eso de que buscas esposa? ¡No seas cotilla! Oye, también me lo puedes contar. Los rumores que corrían entre las gentes del pueblo eran ciertos. Zain necesitaba encontrar a una fiel esposa con quien compartir su eterna juventud. Todas las jóvenes suspiraban porque se fijase en ellas para desposarlas. Y así, al poseer tal don,
pudo él escoger entre ellas a la más bella, una joven mora llamada Jamil con la que se llegó a desposar. Muy felices fueron los primeros años, pero a partir de los 10 en que se había casado, Jamil ya no era la misma que el día que se unió a Zein, mientras este se conservaba exactamente igual que 10 años atrás. La tierna belleza de los 20 años de Jamil había desaparecido, y aunque todavía era hermosa, Zein, al verse joven, empezó a pensar que podía poseer de nuevo a un adolescente que estaría más acorde con la edad que él aparentaba. Esta mujer ya no es la joven y hermosa que conocí. Estaba pensando que necesito otra mujer joven y hermosa. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Fijóse Zein de nuevo en la más hermosa de las hijas de Alá y escogió a otra muchacha con la que se casó ante el desagrado de su primera esposa. Esta cada día fue apartada más de las caricias de su esposo y pronto se vio relegada a ser una sirvienta más de su marido. Con el paso de los años volvió a ocurrir lo mismo con la segunda esposa. Esta ya no gozaba de las virtudes físicas que enamoraron a Zein, y este buscó una tercera esposa que estuviera acorde con la juventud que él disfrutaba. He decidido casarme de nuevo con la hija del mercader. Ella es joven y hermosa. Vosotras ahora como sirvientas. La ceremonia tendrá lugar dentro de 20 días. La ceremonia tendrá lugar en 90 días. No puedo creerlo, Jamil. No puedo creerlo. Todo lo que me decía, todo lo que me quería, yo lo era todo para él. Y ahora me cambia por otra mujer más joven. Ahora comprendo todo el dolor que tú has sufrido. Perdóname, Jamil, por no haberme dado cuenta antes. Perdóname. Él solo se enamora del aspecto exterior de sus mujeres. Yo también era bonita y sufrí el mismo engaño que tú. Ahora te toca a ti. Parece increíble, pero algo le sucede a Zein que hace que no pasen los años por él. Nosotras hemos envejecido, mientras que él sigue siendo joven. Tienes razón, Jamil. Algo misterioso esconde Zein y debemos descubrir de qué se trata. Tienes razón, Jamil. Pero que tú eres Jamil. Ay, pero qué vieja estoy. Hemos de encontrar el motivo de que no pasen los años por él. Observaremos a cada momento sus pasos. ¡Rápido, escondámonos! ¡Fuera de aquí! Jamil, ¿se irá? ¿Estáis ahí? Gracias, poderoso Alá. Soy el único que posee el don de la eterna juventud. Zoida, vigila si se ha marchado y si vuelve, da 3 golpes para que yo lo sepa. ¡Que viene, que viene! Un espejo de juguete. Pero, ¿dónde habré puesto mi bolsa? ¡Es de verdad! ¡Y está roto! ¿Pero qué me está pasando? ¡Me estoy haciendo viejo! ¡Ah! ¿Es que has perdido el respeto a tu marido? ¡Pues no sois mi marido! ¡Mi marido es joven y el más apuesto de los hijos del profeta! ¡Y vos sois un viejo canoso sin apenas fuerzas para sosteneros! Pero tú, amada mía, sí que me reconoces, ¿verdad?
imposible convencer a sus esposas, y ante la desesperación de haber perdido de repente la juventud, Zein llegó con las escasas fuerzas que le quedaban hasta las finas arenas de la playa y allí se desvaneció. Nadie pudo jamás confundir al apuesto y vigoroso Zein con aquel envejecido cuerpo. Zein no hizo caso de las palabras que dijo aquel que le regaló el espejo. Seré honrado y humilde, no ambiciones demasiado. Agradece a Alá por el don que te ofrece, no intentes menospreciar a nadie con él. ¡Bufón! 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 ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¡Es una historia increíble! Sí, pero no por ello menos cierta. Recuerda que el menosprecio y la ambición no traen nada bueno al ser humano. ¡Tienes razón, genio! Como siempre, ya os dije que era un sabio. Bufón, se me está haciendo muy tarde. Ya sabes que no puedo romper durante mucho tiempo mi silencio. Es el juramento que he tenido que hacer a la historia. Pero te agradezco a ti y a todos tus amigos que hayáis venido a visitarme. Y recordad, siempre que veáis algún castillo o algún resto arqueológico por donde vayáis, pensad que hay un genio con mucha historia que se encuentra dentro de él. Y cuidadle.